Hola de nuevo. Ok, hablemos sobre la intensidad sonora y hablemos sobre la idea estéreo. Entonces, ya sabemos de la profundidad de bits, sabemos qué es lo que podemos recuperar con la información de la cantidad de profundidad de bits respecto a qué tanta información podemos guardar, entonces podemos obtener y cómo la va a interpretar por puntos el programa. ¿Listo? El software. Entonces, vamos a entender varias cosas. De acuerdo a la física del sonido que nos habla que de 0 a 120 decibeles es nuestra escala, que va desde el umbral de escucha al umbral del dolor. Sin embargo, como yo también les explicaba en algún momento, esa escala es realmente teórica porque digamos que tenemos una audición supremamente mayor por debajo del estándar de 0 decibeles, casi unos 15 decibeles menos es como lo más óptimo en lo cual nosotros escuchamos mejor, de acuerdo como a nuestro rango de frecuencias que va entre 500 y 5000 Hz, entre 500 y 5000 hercios, y digamos que ahí se ubica la mejor parte de escucha y es como el rango además donde más se acerca a la voz humana. Ahora, eh, los 0 decibeles es el tope de todo medio de comunicación que esté vinculado o con lo digital o lo electrónico. ¿Por qué? Digamos que es una cantidad de voltaje particular. Si hablamos del caso del vídeo, el vídeo, o más bien la imagen para televisión que se emita por encima de un voltio, es decir, por encima de los 100 IRE, va a ser un blanco aberrado y que va a producir además un daño en el sonido. ¿Sí? Hay un daño del momento de la reproducción o más bien de la recepción en el caso de la televisión. Pensemos que la televisión y la radio son medios, o bueno, fueron pensados medios broadcast, medios abiertos, es decir, esa posibilidad en que yo puedo conectarme en cualquier lado, prender un teléfono, perdón, un televisor, y el televisor, voy a encontrar un canal, o como puedo encontrar una emisora fácilmente, con cualquier tipo de receptor, ¿cierto? Por la fórmula transistora. Ahora, la intensidad del sonido y la intensidad del sonido en el mundo digital también está mediado con respecto a la información electrónica, a la información eléctrica. Entonces, la electricidad también va a tener que ver acá. Cuando se trabaja video, la cámara tiene una función llamada ganancia. Y la ganancia se traduce en decibeles. ¿Ve? Supremamente extraño, ¿cierto? ¿Por qué? Si sabemos que decibeles es una fórmula sonora de periodo con respecto a los 1000 Hz, ¿cierto? Ahora, y en una fórmula logarítmica en escala decimal. Ahora, en una cámara lo que hace es recuperar un poco la información electrónica sonora y transgredirle no, sería como pasarle una cantidad de energía, sobrecargar el sistema para que pueda ver un poco más. Obviamente la imagen va a quedar de una calidad baja, pero eh, de esa calidad, digamos que para un periodista le sirve para ver qué pasa en una noche oscura, ¿cierto? En una noticia. Digamos que para uno el grano o el ruido que produce la ganancia trabajando en 6 9 y decibeles, ojo, eso sería en aumento, ¿sí? En el caso de la cámara de video. Ahora, sigamos con el asunto del sonido. Nuestra altura máxima siempre va a ser 0 decibeles. Cuando uno inserta una canción MP3,
a un programa de sonido, cuando se va a dar cuenta, va a tener una onda de este tipo, es decir, va a tener ondas muy, muy elevadas en la parte superior que me está diciendo que tiene todo el máximo de volumen. ¿Ok? Entre más reducido yo haga, perdón, busquemos acá. Miremos a ver si podemos lograr algo rápido buscando. Ok, vamos a ver. Sin embargo, vamos a avanzar acá. Ok, esto era lo que quería ver. Nosotros trabajamos con la fórmula de la forma de onda del sonido. Esa onda del sonido, voy a robarme cuál será. Una real. Esta puede ser lo más real posible. Digitalmente tendríamos ondas de este tipo, por ejemplo, aunque esta es muy ruidosa. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la visión que ya hemos tenido como de la representación de la onda sonora. Me voy con este gráfico más bien. Y si tengo valores muy elevados, como veíamos en esta imagen, esto prácticamente va a estar tocando los 0 decibeles. Y más al centro va a ser a menos sonido cada vez. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a qué tan elevado sea, a ver, a qué tan elevado sea, voy a tener la representación entonces en mi waveform, ¿sí? Digamos que en la música vamos a sentir imágenes más por este estilo, que suben, que bajan, digamos como que son muy bien administradas, pero de pronto en los ambientes vamos a tener sonidos así, que es la fórmula de los parciales, que si nos damos cuenta no es armónico, ni porque lleve una fórmula métrica, ni porque veamos que tiene las mismas condiciones de onda, ¿cierto? Entonces, como les digo, en la zona superior, en esta zona superior, tendríamos mucho volumen al costado izquierdo, ¿sí? Entonces, regresemos a nuestra escala, permítanme. En la escala, entonces, vamos a pensar esto. Según la teoría, nos dice, primero, en cuanto a la intensidad sonora, la onda sonora pierde intensidad gradualmente a menos 6 decibeles cuando se dobla la distancia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, psicofísicamente nosotros tenemos esa posibilidad de entender una intensidad, primero, por el doble o la mitad del sonido, ¿cierto? Digo el doble porque, digamos, si estoy en una posición y una persona está a 2 metros adelante, digamos que podríamos perder esos 6 decibeles, y 2 metros al fondo ya estaríamos en menos 12 decibeles. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si miramos la fórmula de los decibeles, tener 10 decibeles tengo el 10 veces más alto el volumen. Si en el o sea, la onda la ha aumentado así. Si estoy en los 20, ya no tendría 10 otra vez de aumento, sino que ya estaría en 100 de aumento del sonido. ¿Listo? Entonces, nosotros trabajamos y los medios trabajan en una escala muy baja que va de 0 decibeles a menos 30 decibeles. Menos 30 decibeles ya es realmente uno escucha muy poco los sonidos, ¿sí? Todavía puede guardar información ahí, pero digamos que escucha muy poco. Nuestro rango de medios broadcast, es decir, la televisión por lo general, le pide a uno que tenga un sonido máximo de menos 6 decibeles. Es decir, que los picos, que las veces en que un monitor como estos me muestre a mí que está llegando a menos 6 a esta altura, estoy logrando eh,
mi estándar de reproducción televisiva. ¿Ok? En el caso de la música, nos vamos a encontrar que la música, por lo general, es muy variable. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos música a un programa de audio, vamos a verlo muy de este tipo y con información muy elevada, muy alta. ¿Sí? En el caso de Audacity nos damos cuenta que está 0 hacia 1. ¿Ok? Eso sería como si nosotros hiciéramos el 1 fuera fuera el 0 decibeles, o sea, el máximo de altura, y entre más cerca esté del 0 de esta línea, estaríamos hablando que estaría a menos infinito. ¿Sí? O sea, ya no se escucharía, sería menos 30 muy fuerte. ¿Sí? Por encima de menos 30. Ok. Entonces, según también los documentos nos comentan que según la ley de Weber y Fellner, nosotros psicofísicamente vamos a sentir la variación por el aumento a gran escala de la intensidad proporcional. Ahora, si lo que tenemos más cerca es lo que tiene más volumen, es decir, pongámonos en la tarea de que lo máximo que vamos a escuchar va a estar a menos 6 decibeles. Ahora, de ahí en adelante lo que hay hacia el fondo, ¿sí? Piénsense ustedes en el centro de la situación y qué es lo que van a escuchar, y de acuerdo a un mapa de decibeles, imaginen que estamos cada vez más arriba, es donde tendríamos menos sonido, y más al centro tendríamos el máximo de sonido. Trabajaríamos con menos 6 decibeles como máximo y con menos 30 decibeles como mínimo. ¿Ok? Listo. En esa escala yo puedo ir ubicando elementos. Por ejemplo, pongamos una situación como Juana está en la habitación y está escuchando a sus vecinos que del piso de abajo que pusieron música. Vecinos. Listo. Digamos, podríamos decir que Juana, por lo que está más presente, ¿sí? Y los vecinos están más alejados, ¿sí? Ahora pensemos en una cosa. Por ejemplo, en el espacio de Juana. Juana puede tener un celular que le suena, ¿cierto? Puede tener, piensen en una cosa, los elementos con los cuales uno tiene en el espacio le van a permitir también entender la separación con respecto a todos los elementos. Digamos, si nosotros decimos la voz de Juana va a ser un 9 menos 9, o sea, va a ser una constante, ¿sí? El celular podría estar por debajo, 3 decibeles menos, como para que se escuche el timbre lo suficientemente duro. Imaginen que podemos tener un horno microondas de pronto, ¿sí? Ella puede estar haciendo su comida, pero entonces va a estar unos metros adelante de donde está Juana. Digamos que Juana está en un aparta estudio, y en ese aparta estudio está en el comedor, escucha el celular que lo tiene sobre la mesa, que además entonces fuera de la mesa tendríamos, digamos, por acá podemos tener
la mesa o la silla, porque de acuerdo a eso ella se puede levantar, ¿sí? Tenemos un microondas alejado, tenemos unos vecinos en el fondo, posiblemente están a menos 24 decibeles, ¿sí? Ahora, también el estudio del sonido nos dice, por ejemplo, que cuando las ondas sonoras, de acuerdo a la longitud de las ondas sonoras, y obviamente esto tiene que ver con el tono, a mayor longitud las ondas son más graves. Es decir, a lo que está más lejos, que es lo más grave, ¿sí? Con respecto a lo que está más cerca, que es lo más agudo. El efecto Doppler, por ejemplo, cuando escuchamos un avión que pasa de una esquina a otra, o escuchamos un tren que pasa de un lado a otro, o escuchamos el típico sonido de ambulancia o de una sirena, ¿cierto? Cuando va a gran velocidad hay un efecto en la variación tanto del sonido, ¿cierto? Porque venimos de escuchar unas tonalidades más bien graves que paulatinamente van comprimiendo el ambiente, el medio elástico, el aire, lo van comprimiendo y entonces se va escuchando cada vez más agudo, ¿cierto? Hay un cambio en la frecuencia supremamente fuerte. Ok, ahora pensemos en esto. Los elementos que vamos a poner más en el fondo sonarían, entre comillas, más graves. ¿Sí? Y digo entre comillas porque hay sonoridades que a veces uno cree que son como muy agudas, pero realmente son más medios, ¿sí? Más información mediana, tonos medios más que bajos o altos. A veces los bajos, digo, los medios tonos se pueden llevar, se pueden falsear casi, o se pueden llevar a los límites de lo bajo, entonces no afecta tanto como por ejemplo haría un vecino que no sabe ecualizar la música, pondría unos bajos fiesteros tremendamente malucos que le mueven a uno, por ejemplo, la cama donde está durmiendo, ¿cierto? Entonces también saber qué es lo que pasa con las frecuencias. Eh, a nivel de tono, recordemos que frecuencia en velocidad de muestreo ya es otra cosa. 2 hercios en la velocidad de muestreo. Ahora, estamos hablando en esta escala de volumen, ¿sí? Lo estoy representando así porque así ustedes lo van a ver en el programa. Busquen monitor de mezcla, ¿sí? O monitor mixer, ¿ok? De este modo, ustedes además, luego de que pueden manipular sonido a sonido el volumen interno en la pista, pero al mismo tiempo pueden bajar en el canal, ¿sí? Y subir en el canal y de este modo controlar. Miren, tan interesante además porque permite trabajar en esta zona, cuál sería si va left right, y yo podría reducir entonces o transportar la información de un lado a otro. Puedo detenerlo para que solamente me suene a uno de los costados, ¿sí? Y de este modo entonces lograr generar esa tridimensión. Vámonos con este gráfico. En este gráfico, este va a ser nuestro gráfico de balance. Aquí me estoy refiriendo a que vamos a tener una información left, izquierda, y vamos a tener una información right o derecha, ¿cierto? Okay. Nuestro oído izquierdo y nuestro oído derecho, ¿sí? Ahora, el balance o el paso que tenemos del sonido en paneo es del centro 0%, estoy escuchando todo a los 300, digamos, realmente sería como casi a los 120 grados, 220 grados de capacidad sonora, no son completamente 180, sino podemos aumentar un poco más, de las posibilidades que tenemos de trabajar con 2 canales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si uno puede escuchar música o puede escuchar objetos
en ciertas grabaciones que se las disponen en cierto lado de ese campo imaginario. ¿Sí? Pensemos aquí en un campo imaginario. Afortunadamente, como diseñadores tenemos la capacidad de proyectar también imagen. Entonces piensen en su imagen vista de este modo. Todo lo que tienen al frente van a escucharlo con los dos oídos, y si no lo tienen ahí, eh, digamos, si el sonido está distribuido en otro lado, viene de la derecha, viene de la izquierda, de este modo ustedes van a comenzar a también pensar la construcción de todo el trabajo sonoro que puedan lograr. Ahora, acá lo que estaríamos modificando es el porcentaje de cuánto escucho de un costado a otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo estoy en 0 y me muevo hacia 50%, estaría desplazando de 100% a 50% acá. Esto quedaría vacío y solamente estaría reconociendo esto del efecto sonoro. ¿Okay? Estaría entonces desplazando casi en una curva, estaría desplazando en esa curva la cantidad de información del costado derecho hacia el izquierdo. ¿Sí? Listo. Permítanme. Ahora, si fuésemos a trabajar para video, digamos, sonido para video, y la tuviésemos tuviésemos que resolver todavía televisión broadcast abierta, tendríamos que, digamos, manejar un audio que solamente se podría hacer una variación ideal de unos 30 grados, 30 grados no, 30% de lograr estéreo en el caso de la televisión abierta. Algunos de pronto dicen que subirlo a los 50 daría posibilidad también, pero a veces es muy arriesgado porque todavía existe mucho televisor que solamente tiene un bafle, y por lo general toda esa información siempre va a llegar a la izquierda, bajo la idea de que se intenta de enviar toda la información en un canal y complementar con la otra. ¿Sí? Entonces realmente estaríamos recibiendo información más del izquierdo, y con el derecho entraríamos a complementar la sensación tridimensional en el caso de la televisión, o en el caso del video, pues digamos, si no va a ser, si va a ser como pues propiamente para emisión. Ahora, si vamos a hacer video para DVD o vamos a trabajar video digital, digamos que ya podemos abrirnos el espectro. En este caso, pues queremos hacer producciones ideales y vamos a trabajar con las cantidades a lo máximo que podamos tener, ¿sí? Para lograr esos efectos pues también tridimensionales. Entonces, como les digo, en el programa tendrán la posibilidad entonces de callar y digamos que manejar los canales de cada canal, los lados de cada canal. Yo recomiendo de todos modos pues revisar ya en la pista que hacia dónde lo van a enviar, si es left, si es right. Listo, revisen de todos modos esta semana la interfase, sigan trabajando fuertemente sobre la interfase. Ahora voy a pasar estas dos ideas al gráfico. En el gráfico entonces vamos a establecer esto. Si nosotros estamos en el centro, daríamos casi como una idea, podemos hacer una idea lo suficientemente lejana para producir que todos estos elementos puedan confluir en un paisaje sonoro. ¿Sí? Entonces, digamos, yo puedo tener
la bicicleta, voy a plantear esta situación. Estoy en el centro del campo, ¿sí? Estoy en un punto particular donde estoy ubicado. Y de ahí voy a escuchar aproximadamente unos 5 de 5 a 7 metros al frente, 5 metros posiblemente, voy a escuchar a alguien que pasa en su bicicleta y hace sonar o el claxon o el timbrecito, lo que tenga, ¿cierto? Y avanza de izquierda a derecha. ¿Okay? Tenemos un perro que lo vamos a tener aproximadamente como a la distancia de una cuadra. Y este perro entonces va a ladrar al momento en el que pasa la bicicleta. ¿Listo? Tenemos un pájaro, o más bien un ambiente de pájaro en la zona donde tendríamos un árbol. Y ese pájaro, digamos, tendría, en este caso, tendría, si me voy con esta escala, tendría un volumen de menos 24 decibeles. En el caso del perro podría estar entre 18 y menos 21. La bicicleta estaría más o menos, de acuerdo a esto, a menos 12 decibeles. Y el avión, que pasaría de derecha a izquierda, pasaría entonces desde menos infinito inclusive, sube hasta 30 decibeles, como para que ustedes se imaginen, pues sabemos que el volumen que genera es tremendo, que pues si es fuerte, es lo suficientemente fuerte para escucharlo en tierra, pues definitivamente el efecto es tremendo, ¿cierto? Entonces, como que plantéense cuánto entonces en decibeles debería estar para empezar desde allá y venirse hasta acá, ¿cierto? Acercarse. Entonces digamos que perfectamente nosotros podríamos empezar con el avión en menos infinito, lo subimos a un menos 30, así súper, de pronto menos 27, ¿sí? Lo dejamos, lo vamos acercando cada vez más, posiblemente hasta lo podríamos dejar acercar hasta unos 21 decibeles y luego volverlos a alejar para dar esa impresión de ese efecto, ¿cierto? Del desplazamiento, de la potencia del sonido, ¿cierto? Ahora, la recomendación de aquí en adelante es que ustedes piensen sonoramente el mapa pensando en porcentajes que van a trabajar en el volumen, ¿sí? Recuerden que, perdón, en el paneo. Recuerden que el paneo es la distribución del lado de la información, ¿sí? Entonces, en esta zona yo estaría trabajando con el pájaro y la bicicleta inicialmente, pero tendría un desplazamiento del avión hacia el lado derecho y luego primero tendría un desplazamiento de la bicicleta hacia del lado izquierdo, la bicicleta hacia el lado derecho. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden el left-right entonces y recuerden la cantidad de decibeles que le van a dar. Todo de aquí, de nuestro punto de audición hacia el fondo, todo va a tener menos volumen. ¿Okay? En una escala de menos 3 decibeles. ¿Sí? Si se dan cuenta que hacia lo profundo no están escuchando, hagan variaciones a menos 6 decibeles por aquello del doble de cadencia que tiene el sonido. Listo, a ver. Entonces, chicos, empieza esa creación en línea de tiempo, ¿sí? Y que nos va a permitir entonces trabajar cada uno de los sonidos
con estas cualidades. Yo podría escoger entonces si lo quiero más volumen o si le trabajo entonces al paneo. ¿Listo? Ok, está muy interesante la herramienta y de este modo pues iniciamos el tema de la construcción de los sonidos para generar esa idea sonora tridimensional.